Saludos, apreciado e interesado en la información administrativa, contable y financiera. Estamos desarrollando una serie de videos del área administrativa, contable y financiera que nos permita reforzar la información, que siempre se aprende en base a la práctica y al conocimiento constante que se desarrolla en autoconocimiento de siempre querer aprender para reforzar la información. En este video vamos a hablar de los elementos contables que se fusionan entre sí dentro de un negocio. Ya hablamos de cómo funciona un negocio en el video anterior y hemos hablado de una serie de videos que le va a permitir a usted aprender a cómo gestionar un negocio desde su emprendimiento, que es lo que recomendamos, ser emprendedor primero, aprender a darse golpe con un negocio para cumplir con esa etapa y después pasar a formar una compañía anónima, una pequeña y mediana empresa, una firma personal, una sociedad anónima, cualquiera de estas figuras empresariales, pero siempre aprendiendo primero a ser un emprendedor. Para ser un emprendedor debemos aprender cómo funciona la contabilidad, y esa fusión es el equilibrio entre estos elementos que se fundamentan en una ecuación patrimonial y en un ciclo contable de un negocio en marcha. Y lo que la empresa forma dentro de estos hechos contables o procesos contables son activos, que es lo que posee la empresa, tanto en activos corrientes, que son a corto plazo, como activos no corrientes a largo plazo. Entre esos activos corrientes podemos nombrar el dinero, y entre esos activos no corrientes lo que usted necesita para que su negocio funcione en base a bienes, punto de venta, estantes de exhibición, máquina registradora y una serie, repito, de bienes que usted necesite en un negocio para que pueda funcionar, que poco a poco lo vamos a ir desarrollando en base a cada uno de estos elementos. También otro elemento que funciona dentro de los procesos o los hechos contables de un negocio es lo que usted debe, sus deudas, sus compromisos, porque muchos negocios nacen en base a una deuda, piden un préstamo bancario o a una entidad de ahorro y préstamo, inician su negocio y ahí nacen con una deuda, con un pasivo, con una obligación. Entonces en ese momento, repito, de financiamiento, de apalancamiento, nace una deuda. Entonces se activan los pasivos. O puede ser también con inversión propia o inversión de tercero que usted forme en base a un patrimonio. Y en ese momento nace un capital aportado entre una o más personas para iniciar operaciones. Y estas operaciones nos llevan a tres elementos más. Ya nombramos los activos pasivos y patrimonio. Y dentro de las operaciones, repito, de día a día existen los ingresos, gastos y costos. Los ingresos son las ventas, los gastos son los pagos necesarios para que su negocio funcione, como sueldos y salarios, como pago de servicios, pago de alquiler, etc. Y los costos es el egreso, en este caso positivo, porque los costos es cuando usted invierte un dinero en comprar mercancía o materia prima, si es una unidad de producción, y para poder generar ganancia, ingresos. Entonces vean cómo se funcionan estos activos y se fusionan entre sí. ¿Por qué? Porque los ingresos aumentan los activos. Cuando usted vende, cobra dinero y aumenta su dinero, aumenta el equivalente al efectivo. Pero cuando usted compra mercancía, para aumentar el activo llamado inventario, el dinero se va del negocio y disminuye su dinero. Los gastos siempre sacan dinero de su negocio. Y los gastos en este caso son negativos, es un egreso negativo porque es el que lleva, repito, al precipicio de su negocio. Los pasivos nacerán de esos activos o también pueden nacer de un gasto. Te puede dejar a futuro a pagar
puede ser hasta la nómina, pero queda pendiente por pagar y nace, en este caso, una obligación con sus empleados. Entonces los pasivos también, repito, nacen en base a estas operaciones diarias. ¿Qué pasa con estos 6 elementos? Nacen 2 estados financieros que son los más importantes. El estado de situación financiera llamado balance general, que muestra la salud financiera de la empresa en un momento X del ciclo contable. Y se basa en una fórmula fundamental donde los activos deben ser igual a los pasivos más los patrimonios. Y estos 3 elementos fundamentan la operación de la empresa, como hemos venido explicando. Y de esa operación nace el estado de resultado o resultado integral, que busca la manera de cambiar el patrimonio, bien sea positivo porque sus ingresos fueron mayores a sus egresos y ganó, o bien sea negativo porque sus ingresos fueron inferiores a sus egresos y perdió. Mis ingresos serán las ventas, repito, y mis egresos serán mis gastos y mis costos. Mis gastos son un egreso negativo y mis costos es un egreso positivo porque vuelve a mi negocio cuando yo vendo. Y eso es importante aprender cómo funcionan los costos. Y estos 6 elementos, repito, se fusionan entre sí y ahí vemos la fusión empresarial en el ciclo de tu finanza. Operaciones diarias que fundamentan la venta, ingresos más activos más costos, que al vender un producto aumentan los activos, efectivos o cuentas por cobrar si fiaste, en este caso un fiado en venta, y se reconocen ingresos y se registra simultáneamente el costo de lo que costó fabricar o comprar dicho producto, porque fabricar es una empresa de producción y ya revender un producto ya procesado, producido, es comercializarlo. Puede ser la cadena de comercialización que lo funcionan en base a varios actores, entre eso el importador que trae producto del exterior para venderlo en el territorio nacional. Puede ser que compre materias primas o puede ser que compre el producto ya hecho. El productor que transforma, el distribuidor que distribuye ese producto transformado y el comerciante que se lo vende al consumidor final. Pero de quién recibe el comerciante este producto, puede ser del productor si él va directamente al productor, o puede ser del distribuidor que se lo lleva a la puerta de su establecimiento. También tenemos pago de operación, gastos más activos. Al realizar pago como alquiler, los activos disminuyen debido a la salida del efectivo y se debe registrar formalmente un gasto. Aunque, ojo, el alquiler es un gasto del negocio, pero si usted tiene un activo llamado, en este caso, propiedad, que puede ser un edificio, un terreno donde funcione o un local comercial, eso es un activo, propiedad del negocio no corriente. Y cuando usted gasta sobre ese activo, propiedad del negocio, el dinero disminuye. Y muchas veces pasa que dentro de esos tipos de propiedades hay muchos gastos, porque puede ser que se dañe algún espacio dentro de la propiedad que usted tenga que reparar y pagarle a un servicio de reparación de ese defecto, y ahí desembolsa dinero. Entonces los pagos en operación se pueden dar en base a los activos, en base también a los mismos gastos, y también hay desembolso en el costo, en la inversión de la mercancía, pero repito, vuelve a usted cuando usted recupera esa inversión. Entonces, en base a los 6 elementos nace un resultado del periodo que ya se lo expliqué. A los ingresos le restamos los costos y los gastos y tenemos un resultado final. Si mis ingresos son mayores a mis egresos, que son los gastos y los costos, obtendré ganancia. Pero si mis ingresos son inferiores a mis gastos y a mis costos, obtendré pérdida. Entonces el resultado, ojo, positivo aumenta el patrimonio y fortalece la empresa, pero el resultado negativo disminuye el patrimonio y tira a la empresa a un precipicio, que se lo vengo explicando en los primeros videos que hemos venido desarrollando en esta serie de videos. Entonces lo importante es saber manejar la contabilidad dentro de un negocio y cómo se fusiona y funcionan dentro del negocio en base a reconocer, a medir y a registrar, que más adelante vamos a hacer unos ejercicios en base al reconocimiento, a la medición y a ese registro de los 6 elementos contables uno por uno.
Por eso lo importante es que usted vea desde el principio estos videos, desde el primer video, que todos llevan una temática, una secuencia. Entonces estos 6 elementos, repito, los activos, en este caso, lo que la empresa tiene y controla. Puede ser el dinero, puede ser el inventario, puede ser los equipos que usted compre para su negocio. Ahí tienen una serie de cuentas, las amarillas, los activos, que se dividen entre activos corrientes y no corrientes. Corrientes porque son a corto plazo, como el equivalente al efectivo, que es dinero, como el inventario, que es la mercancía o la materia prima. También existen derechos, que son las cuentas por cobrar a corto plazo, corriente, y si son a largo plazo son no corrientes porque la va a cobrar después de un año. También existen los pagos por anticipado, el IVA crédito fiscal, en el tema fiscal que lo vamos a explicar más adelante. También existe activos no corrientes como las propiedades, planta y equipo, que vamos a hacer un video de SANDIC 16 de propiedad, planta y equipo. Y existen por cobrar, repito, cuentas por cobrar a largo plazo. Como también los materiales de oficina, que al principio se registran como activos, pero al final del ciclo se hace un ajuste llevándoselo al gasto. Pues ya sabemos que los activos es lo que la empresa tiene y controla en base, ojo, a lo que permite la operación de la empresa. Los pasivos, los azules, es lo que la empresa debe a terceros, préstamos bancarios, deuda a proveedores. También pudiera ser un pasivo el débito fiscal, el IVA que usted recauda en sus ventas. Y también se clasifican en corriente y no corriente. Corriente, que lo va a pagar en menos de un año, 365 días, y no corriente, que lo va a pagar después de un año, más de 365 días. Ojo, estas son cuentas las más básicas, existen muchas cuentas en la contabilidad. El patrimonio es lo que la empresa, ojo, aporta al inicio del negocio en base a sus dueños. Y de allí nacen otras cuentas como resultado del ejercicio, que ya se lo expliqué, el retiro de socios, el excedente de revaluación, los resultados acumulados, la reserva legal y otras reservas. Esto lo enseñamos en el curso de básico de asistente contable o de contabilidad básica que nosotros impartimos en 4 clases. Enseñamos a desarrollar lo que es el estado de cambio en el patrimonio, que es uno de los reportes financieros de la contabilidad. Los ingresos son la entrada de dinero, lo que aumenta el valor, el resultado de las ventas de los bienes o servicios que comercializamos, y se clasifican en ingresos ordinarios y en ingresos extraordinarios. El ingreso ordinario es el que sale en nuestra acta constitutiva a lo que nos dedicamos como actividad económica. Y ingresos extraordinarios son otros tipos de ingresos que usted genera legalmente hablando para su negocio, que no están dentro de la actividad económica, repito, que sean legales. Los gastos, como quinto elemento, son desembolsos operativos de la empresa, como pago de alquiler, luz, sueldos administrativos, que no se recuperan, pero son necesarios para que el negocio funcione. Y los gastos, según las normas internacionales de información financiera, que lo vamos a explicar en un futuro video, que son estos de las normas internacionales de información financiera, clasifican los gastos en 3 tipos de gastos: gasto administrativo, gasto de venta y gasto financiero. Y si hay gastos extraordinarios que no pertenecen a la actividad económica del negocio, entonces se clasificarán como gastos, repito, extraordinarios. Y por último, y un sexto elemento que siempre yo nombro, y es el más importante, que normalmente no se nombra, en nuestro curso le vamos a enseñar cómo funciona en base a los inventarios este sexto elemento, que es el costo, que es el desembolso del dinero que permite fabricar o adquirir un producto o prestar un servicio, que se recupera en el futuro cuando se vende ese producto. Y ese costo de venta, repito, es la inversión invertida, la inversión recuperada, el costo de producción, el costo de distribución, el costo de comercialización, el costo de importación o el costo de exportación. Para el caso de la empresa de producción, tiene que hacer un curso de estructura de costos para que sepan cómo se hace una estructura de costo en base a un producto que se transforma, se produce.
Igual que las empresas de distribución hacen estructuras de costos para saber cómo o qué le cuesta a ellos trasladar un bien de un lado a otro o un servicio. Igual que los de importación y los de exportación. Deben crear estructuras de costos. Entonces estos 6 elementos nosotros los enseñamos en base a un curso completo donde ve los 5 reportes financieros, donde ve cómo funcionan estos inventarios en base a la manera de que las normas internacionales de información financiera te exigen que los desarrolle, o primero entrar, primero en salir, o costo promedio ponderado. Nosotros nos afincamos en costo promedio ponderado por la clase de economía la que manejamos, pero te enseñamos y te hacemos entender cómo funcionan las PECs, primero entrar, primero en salir, y el costo promedio ponderado. Porque el último entrar, primero en salir fue derogado por las normas internacionales de información financiera y no está vigente. Entonces, repito, estos 3 elementos funcionan en base a una ecuación. Para el caso de los activos, pasivos y patrimonio, la ecuación es que los activos deben ser igual a mis pasivos más mis patrimonios. Y para el caso de los ingresos y egresos, que son nuestras ventas, ingresos, los gastos y costos, egresos, le vas a restar los ingresos, tus egresos, para que te dé un resultado final, ganaste o perdiste. Y como pueden ver, estos 6 elementos se fusionan entre sí. En conclusión de este tema preliminar de los elementos contables, las operaciones comerciales básicas afectan la estructura financiera de una organización y las ventas generan ingresos, pero aumentan los activos, mientras que los pagos operativos consumen recursos y se registran como gastos. Al consolidar estas cifras se obtiene un resultado neto, el cual determina si el periodo cerró con ganancia o con pérdida. Y finalmente impacta directamente en el patrimonio de la entidad, fortaleciéndolo cuando hay ganancia o reduciéndolo cuando hay pérdida. Entonces, esta interacción dinámica entre los diferentes componentes contables de un negocio hacen crear, una fusión de elementos empresariales para que tú puedas dominar el proceso financiero y determinar si tu negocio está bien o está mal. Y en base a estos 6 elementos, repito, nosotros enseñamos en base a un curso completo que en la actualidad, lo estamos impartiendo en un instituto universitario donde tenemos 2 horarios, los sábados en la mañana y los jueves en la tarde. Y son en base a 4 semanas este curso, como es la naturaleza de las cuentas, de los 6 elementos contables, reconocer, medir y registrar, aprender a trabajar en Excel, los libros de la contabilidad, para que puedas comprender y entender cómo funcionan estos libros antes de irte a un sistema informático, porque si no sabes cómo funcionan estos libros, cómo tú registras en un sistema informático. Y manejarlo en Excel, que es por sí la herramienta por excelencia de recopilar datos, mantiene tu información respaldada en base al sistema. La clase 3 de inventarios y costos bajo la norma internacional de información financiera, donde explicaremos primero en entrar, primero en salir y costo promedio ponderado y sus métodos de valorización, y te vamos a explicar cuál te conviene más. Y la clase 4 es en base a estos 3 elementos o estos 3 libros principales de la contabilidad más el elemento costo, desarrollar los 5 reportes financieros que te exigen las normas internacionales y los estándares internacionales a nivel mundial. Y este curso te servirá para tu futura carrera universitaria, que siempre será necesario sacar un desarrollo profesional, una carrera universitaria, para trabajar como asistente contable, para montar tu propio negocio, tu propio emprendimiento, que es el que más te recomendamos, para ser inversionista en la bolsa de valores nacional o internacional, y para ir desarrollándote en base a un perfil de analista de datos, que va a ser una de las carreras más exigidas en el futuro, el análisis de datos, en base, al proceso de análisis de la contabilidad y en base a los elementos contables que te estoy explicando en este video.
Vamos a seguir desarrollando cada uno de estos elementos con ejemplos sencillos para que sigas entendiendo la contabilidad, que repito, así esté la inteligencia artificial o esté evolucionando mucho la tecnología. Si tú no entiendes la contabilidad, no puedes irte a esa tecnología. Y lo primero es entender la contabilidad. Que qué mejor herramienta que el Excel, que es donde nosotros desarrollamos nuestros cursos en base a una herramienta que va a seguir funcionando a través del tiempo, porque es la herramienta por excelencia para recopilar datos. Muchas gracias por tu tiempo.